Pinzamiento femoroacetabular, pinzamiento de cadera, impingement, hay diferentes nombres para esta lesión. Es una lesión por atrapamiento. Cuando gira, fijaos, cuando gira en la articulación, cuando gira el fémur sobre este cótilo, sobre la pelvis, atrapa el tejido de medio. Aquí en medio justo está el labrum, el rodete acetabular. Este rodete, que es blando, es como si dijéramos el menisco de la cadera, tiene la consistencia de la parte de arriba de la oreja. Queda atrapado, pinzamiento, gira y al girar atrapa este labrum acetabular. ¿Qué ocurre? Que el movimiento repetitivo va generando que va pellizcando continuamente. Ese pellizco continuo puede romperlo. Si lo rompe, puede doler, puede generar una degradación del cartílago que hay en el acetábulo y va produciéndose una artrosis. Por eso decimos que hay una correlación entre las lesiones por pinzamiento y la artrosis en el futuro. Anatomía de la cadera, básicamente vamos a tener en cuenta dos partes. Esto sería una pelvis. Vamos a tener en cuenta la parte articular, que es la que hace el juego de la cadera, la que la bola gira alrededor de la copa de la pelvis, y luego toda la parte que comporta la movilidad de esta cadera, que va a ir en la zona que llamamos peritrocantérica, la zona alrededor del trocánter. Es muy importante entender si estamos hablando de esta zona de la ingle, lo que sería la ingle, aquí en la parte articular, o en la parte de fuera, en la parte del trocánter. Incluso hay una tercera parte que nos puede dar problemas, y es en la parte posterior. Si vamos a la parte de atrás, donde nos sentamos, aquí quedaríamos sentados aquí en esta zona, aquí doblaríamos la cadera y nos quedaríamos sentados en esta zona, pues hay veces que tenemos problemas en esta zona, en la zona de la inserción de los isquios, porque al lado justo baja el nervio ciático. Son importantes tener localizadas estas tres áreas, recordemos, parte articular, parte peritrocantérica, alrededor del trocánter, la que va a movilizar la pierna, la que nos va a ayudar a doblar, a estirar, sobre todo a girar hacia el lado, y luego la parte posterior, ¿vale? La parte posterior donde está el ciático o los isquiotibiales, los músculos de la cara posterior del músculo. ¿Por qué hay pinzamiento femoroacetabular? Porque hay habitualmente una deformidad. Hay un crecimiento de la cabeza o el cuello del fémur, sobrecrecen demasiado y cuando giran chocan antes de tiempo. O porque hay un sobrecrecimiento de la pelvis, de la zona del acetábulo. Aquí esta zona es mucho más grande y hace que cuando gira choca antes de tiempo. O una combinación de los dos, una mixta que llamamos. En cualquiera de los casos es un problema mecánico. Hay un giro y atrapa antes de tiempo el labrum acetabular habitualmente. Esto lesiona el cartílago y eso es lo que acaba produciendo lo que llamamos el síndrome femoroacetabular, que consiste en una clínica, un dolor, cuando hay este movimiento, cuando hay este problema mecánico. El problema mecánico acaba convirtiéndose en un problema biológico porque destruye el cartílago y esa es la razón principal por la cual hay que tratarlo. Los diferentes tratamientos del pinzamiento, muchas veces empezamos, sobre todo cuando el paciente lleva poco tiempo, empezamos con tratamientos conservadores, con fisioterapia. ¿Buscamos qué? Buscamos que haya elasticidad, que se estire bien para atrás, para el lado, que gire bien la cadera. De esta forma conseguimos reducir el ambiente inflamatorio que hay en estas caderas. Si conseguimos bajar el dolor y no se vuelve a producir el pinzamiento, seguramente si el pinzamiento es pequeño, bueno, pues perfecto, no hay problema. Incluso podemos a veces infiltrarlo, ¿no? Pinchamos esta cadera, pinchamos una zona del rodete o la parte anterior, conseguimos bajar la inflamación de esta cadera y baja el dolor y con eso controlamos los síntomas del paciente. El problema es que muchas veces, sobre todo cuando lleva mucho tiempo, es muy difícil que con estas medidas sean suficientes y muchas veces tenemos que operar. ¿Operar qué significa? Hacer una artroscopia, rebajar el hueso con una fresa, limar esta zona o esta zona de arriba, reanclar incluso el labrum si vemos que está destruido, que está bajo, que se ha caído, volverla a colocar en su sitio y tratar el cartílago. Muchas veces pues quitando pequeños trozos, limando, limpiando la zona del cartílago, incluso reponiendo ese cartílago con otras sustancias, habitualmente con matrices, ¿no? Con matrices sintéticas o con matrices biológicas. Esto ya depende del tamaño que tenga y de la profundidad que tenga.
pero básicamente es tratar el problema mecánico y buscar la mejor solución biológica. Una de las cosas que se trata muchas veces son los factores de crecimiento que se utilizan en forma de malla o en forma de pinchazo dentro del hueso, en la zona subcontral donde crece el cartílago. Los factores de crecimiento o el plasma rico en plaquetas es un tratamiento que se hace mucho tiempo, sobre todo a nivel de las articulaciones. Tenemos mucha experiencia en el nivel de la rodilla, también a nivel de la cadera. Pasa que la cadera normalmente cuesta más porque molesta más al pincharlo, necesita habitualmente pues, un medio pues, con radiografía, con radioscopia o con ecografía, que es lo más habitual. Y lo que consigue es crear un ambiente que reduce la inflamación. Pensad que la lesión del cartílago, cuando hay una lesión, lo que se produce de forma natural un proceso que intenta regenerar el tejido, que intenta cicatrizarlo. El problema es que a veces que no lo consigue, sobre todo en el cartílago, porque el cartílago tiene mala vascularización, entonces esto le cuesta mucho más. ¿Qué ocurre o qué hacemos nosotros cuando vemos que hay una lesión de este tipo? Inflamación del cartílago, de los meniscos de la rodilla, del labrum del acetábulo, e intentamos buscar un tratamiento que no sea quirúrgico, y utilizamos terapias biológicas. En este caso me preguntáis sobre el plasma. Lo que hacemos es coger la parte de la sangre, centrifugamos, conseguimos concentrar entre 1,5 veces y 3 veces y media el número de plaquetas que hay en la sangre, en el plasma normal, y eso es lo que separamos de los glóbulos blancos y rojos y lo que metemos dentro de la articulación, buscando dónde está la zona dañada, la zona lesionada. Lo que consigue biológicamente es, en todos los procesos de cicatrización hay un ritmo y hay una primera parte que es inflamatoria, se genera un ambiente inflamatorio, acuden células a esa zona y lo que hace un proceso de cicatrización. Pensar, por ejemplo, en una herida de la piel. Al principio tienes un corte, ese corte sangra un poco, se coagula y durante los siguientes días vais viendo que está inflamado, que está rojo, que está hinchado, es decir, hay un ambiente inflamatorio. Y luego poco a poco va bajando y se forma una cicatriz. Pues pensar que en todos los tejidos pasa lo mismo. ¿Qué ocurre? Hay veces que esa cicatriz que tendría que formarse no se forma porque la vascularización, es decir, el río sanguíneo que llega a esa zona no es bueno. Al no ser bueno queda parado y entonces va generando problemas mecánicos y de hecho la artrosis, una de las causas es esa, es decir, la causa, aparte del envejecimiento normal que tenemos, hay un proceso inflamatorio, una fractura, un traumatismo, lo que sea, y acelera ese proceso artrósico. Si conseguimos bajar el ambiente proinflamatorio de ese área, aceleramos esa fase de la cicatrización, conseguimos antes que se llegue a la fase de regeneración, la fase de reparación o de cicatrización. El plasma lo que consigue es eso precisamente, es acelerar ese proceso inflamatorio para buscar una zona biológica en la cual ya se cicatriza. Por eso cuando hay un tejido que no hay ningún tipo de célula viva, como es una artrosis demasiado avanzada, ahí tenemos poca eficacia porque quedan muy poquitas células vivas, por tanto ahí vamos a tener poca eficacia. Necesitamos tejido vivo para que ese plasma funcione. Pero la ventaja es que cuando tratamos a nivel de la cadera, tratamos lesiones de cadera que podemos actuar sobre ellas porque todavía no están en una fase muy avanzada, ahí todavía tenemos bastante tejido y ahí sí que podemos actuar a nivel biológico. Una cirugía de cadera, una artroscopia de cadera, la artroscopia es un tipo de cirugía. Lo que pasa es que es una cirugía que llamamos mínimamente invasiva. Se hace a través de unas pequeñas incisiones, metemos unas cánulas, habitualmente hacemos 3, máximo 4 agujeros, no hace falta hacer mucho más, que nos permitan abordar la cadera. Pensar que, por ejemplo, a nivel de la articulación lo que hacemos básicamente es hacemos una leve tracción de la cadera, fijaos aquí, y entramos con unas cánulas aquí dentro, por delante, por al lado, y lo que hacemos es tratar, por ejemplo, de rebajar el hueso con unas pequeñas fresas y reanclar el labrum. El labrum estaría aquí situado, esto cae, y entonces lo que hacemos es poner unos pequeños arpones que van al hueso con unos hilos y lo cosemos para que vuelva otra vez a su sitio. Rebajamos el hueso para que luego al girar pues no roce, no haya este pinzamiento. La cirugía es un proceso, como os decía, poco invasivo, tiene la particularidad
que se hace puede hacerse con anestesia general, pero nosotros hace años que lo utilizamos con anestesia epidural, dormimos las piernas, porque luego el control del dolor es mucho más fácil, el despertar de las piernas es progresivo y es más fácil para poder controlar el dolor. Dejamos los pacientes ingresados una noche, así 24 horas para tenerlos controlados en cuanto al grado de dolor, que empiecen a movilizar bien. Empezamos las primeras sesiones de rehabilitación, de fisioterapia, flexibilidad inmediata, es bastante rápido a la hora de recuperar, y usamos 2 bastones para caminar. Hacemos un apoyo, una carga parcial, ayudada, más que parcial, hacemos una asistida, que decimos, ¿no? Es una carga asistida con muletas. Puedes poner el pie en el suelo completamente, pero con las muletas. Y esto durante una semana, 10 días están así, con las 2 muletas. Luego quitamos una, si va bien todo, depende también de lo que hayamos hecho en la cirugía, pero normalmente lo más frecuente es usar 2 muletas una semana, 10 días, luego usamos una durante un par de semanitas más, y mientras hacemos mucha flexibilidad. Es molesta, como las cirugías, evidentemente tiene cierto grado de dolor, pero se controlan con antiinflamatorios, con analgésicos de primer nivel, no suele ser muy doloroso. Es decir, nosotros controlamos el dolor de 0 a 100 puntos, pues todo lo que baje de 30, 20, es un dolor bastante bien controlado. Un paciente que se opera por artroscopia de cadera, por un pinzamiento habitualmente, puede caminar al día siguiente. Con las 2 muletas puede subir y bajar una escalera, puede sentarse en un coche. Hombre, no puede conducir los primeros días, ya no solamente por una cuestión médica, sino también una cuestión legal. Tienes que usar muletas, no hay ningún tipo de seguro que te cubra, a no ser que especifique que tengas una lesión de este tipo, por tanto no es recomendable conducir. Normalmente un vehículo, un coche, se puede llevar a partir de los 10 días, no suele dar mucho más problema. Lo que es la motocicleta, un ciclomotor, normalmente les dejo un poquito más de tiempo, 3 semanas, 4 semanas, cuando vayan sin muletas y tengan suficiente fuerza en la pierna para poder aguantar la moto y poner el pie en el suelo. Es lo habitual para poderse desplazar. Para ir en transporte público, evidentemente para ir en un coche como copiloto, en un asiento al lado, atrás, no hay ningún problema. Al día siguiente ya se van a casa habitualmente en coche, en vehículo, en taxi o con familiares o con lo que sea. No suele haber problema en esto. Luego, para la incorporación al trabajo, depende del trabajo que hagan. Si es un trabajo sedentario que tienen que estar sentados, el problema muchas veces es cómo ir al trabajo. Llegar, no llegar, si me tienen que llevar, si no, es un poco lo que más problemas más dudas les surge. Ya digo, nuevamente a partir de la semana 10 días ya se pueden desplazar bastante bien, no suele haber mucho problema. Trabajos sedentarios, prácticamente la primera semana ya están trabajando. Nos genera más problemas los que tienen que estar todo el día de pie o los que tienen que hacer fuerza. Esto sí que se alarga un poquito más. Normalmente las lesiones por un pinzamiento, la baja mínima es un mes y medio. Es un camarero, un cocinero que tiene que estar de pie, tira hacia los 2 meses prácticamente, porque tienen que tener resistencia para aguantar horas de pie. Entonces hay un proceso de fuerza muscular, no en sí por la lesión, porque a lo que es el pinzamiento, la zona operada, la sutura que le hagamos, no suele dar mucho problema. Siempre va a generar un poquito de derrame, un poquito de edema en la zona operada, pero no suele ser el gran problema. Ya te digo, el problema básicamente es en la musculatura. La musculatura tiene que coger fuerza. Piensa que son pacientes que llevan tiempo con dolor, que les ha dolido durante bastantes meses y esto les genera mucho problema. Entonces, eso es lo que más cuesta recuperar. El retorno al deporte es uno de los ítems que miramos mucho. Hay 2 tipos de pacientes, los que ya hacen deporte, entonces intentamos ver y conseguir que esos pacientes vuelvan a hacer el deporte que hacían antes de su lesión o de su cirugía y al mismo nivel, que es muy importante también esto. Pueden ser, por ejemplo, personas que hacen deporte a nivel competitivo y nuestro objetivo es que vuelvan a hacer competición y ese es el objetivo principal. La tasa es muy alta, muy alta. De hecho, a más nivel de competición, estamos hablando de pacientes con una alta implicación en su recuperación. Entonces, las tasas son muy altas. Hablo de más del 95% de los casos en todas las series. Es una cosa que se publica prácticamente en todos los lados. Y también en pacientes muy jóvenes. Pacientes jóvenes, por debajo de 20 años, 21, son pacientes que tienen una alta capacidad de recuperación. La edad ahí les ayuda muchísimo. En pacientes amateurs
baja un poquito, pero estamos rondando el 90%. Esto, tanto en nuestras series como en las series que hay publicadas a nivel mundial, los resultados son muy parecidos. Hablamos de vuelven a recuperar el mismo nivel. Cambia un poco, lo que sí que varía son el tiempo en el que tardan. Por ejemplo, en futbolistas, ¿no? Que es lo que más, así el deporte que tenemos mejor estudiado, en futbolistas amateurs, por ejemplo, las tasas de recuperación rondan el medio año, están 6 meses para poder llegar a volver a competir y a entrenar normal. Es un tiempo muy alto para, por ejemplo, para los profesionales. Los profesionales están llegando al tercer mes, algún cuarto mes, pero algunos se adelantan un poquito, de 2 meses y medio, están jugando a nivel competitivo. Por tanto, cambia mucho dependiendo del nivel que tenga cada jugador. Y en el resto de deportes depende. Por ejemplo, en lo que es ciclismo, estos rápidamente llegan, piensa que a la segunda semana están haciendo rodillo, están con el rodillo dando vueltas y salen fuera en terrenos planos, terrenos que no tengan que ponerse encima de la bicicleta y hacer ritmos muy altos y ponerse apretando mucho la cadera, digamos. Prácticamente está en la tercera o cuarta semana y ya están haciendo, con lo cual ya empiezan a entrenar en ese momento. El problema siempre está en los deportes en los cuales hay un impacto y un giro. Esos son los que más nos cuestan. Artes marciales, por ejemplo, cuesta un poco. Por ejemplo, pacientes que necesitan hacer un arco de movilidad muy alto, muy largo. Bailarinas, por ejemplo, ballet, gente que hace gimnasia rítmica, gimnasia deportiva, que necesitan un arco de movilidad muy amplio. Estos tardan un poquito más, tardan, aunque sean profesionales, están sobre el cuarto mes. Y si son aficionados, tardan medio año, 6-7 meses, casi todos, tardan un poquito. Pero ya digo, depende un poquito de la implicación a nivel de la preparación física previa y la post. Por ejemplo, tengo bastantes pacientes que practican a nivel profesional, porque son monitores, pilates, yoga, y son deportes, por ejemplo, que se les recuperan muy rápido. Estos prácticamente al mes ya están haciendo su vida normal. Y es porque previamente tienen una muy buena flexibilidad y el problema era prácticamente exclusivo del pinzamiento, y al resolver el pinzamiento la parte muscular la tienen muy bien trabajada. ¿Por qué se produce el pinzamiento? Es buena pregunta. La respuesta real no la sabemos. Sabemos que se produce una deformidad. Por ejemplo, cuando la deformidad es a nivel de aquí de la cabeza del fémur, sabemos que esa deformidad se dispara a partir de la adolescencia, es decir, en la fase de crecimiento. Cuando las personas crecemos y nos hacemos adultas, en ese crecimiento, si estamos sometidos a una actividad de impacto, es decir, en juveniles, en chicos o chicas que hacen un movimiento, una caída repetitiva y un movimiento repetitivo, fútbol, artes marciales, deportes que generan una alta demanda, una alta solicitación de esta cadera, hay más deformidad. Por tanto, seguramente esa demanda pues les está generando en personas que tengan cierta predisposición, les está generando un aumento de la deformidad y por tanto un mayor riesgo para tener este pinzamiento. Cuando es la deformidad alta, la deformidad del acetábulo, que es el techo que es un poco más grande, normalmente suele ser de nacimiento ya. Es un crecimiento, la gente nace así, nace con una sobrecobertura y sí que es verdad que tiene un cierto crecimiento, pero ese crecimiento no es muy elevado. O sea, no progresa demasiado durante la edad. Sí que puede progresar cuando hay un componente artrósico, pero ya no hablamos ahí de deformidad, de pinzamiento en sí, sino lo que hay lo que se produce prácticamente es una evolución de la artrosis. Hicimos un trabajo hace un tiempo con colaboración con el Museo de Historia de Barcelona, en el cual pudimos medir diferentes fémures de diferentes siglos, y sí que es verdad que vimos que en los siglos más antiguos no hay esta deformidad. Hay un solo estudio a nivel mundial parecido al nuestro, un grupo de Estados Unidos que comparó fémures del siglo entre el 8 y el 11, siglo 8 y 11 después de Cristo, de indios americanos autóctonos de América, y no había tampoco una deformidad. Mirábamos, tanto el estudio que hicimos nosotros como el que se hizo en Estados Unidos, mirábamos el ángulo alfa, que es el ángulo de deformidad que se produce a nivel del cuello, es decir, cuando la transición entre la cabeza y el cuello es muy grande. Si es muy grande, choca antes, ¿no? Entonces esto lo medimos con este ángulo alfa, y el ángulo alfa
Por ejemplo, en la población del siglo IV que nosotros miramos, de época romana, no había deformidad. En el siglo XIII, siglo XIV tampoco había, la tasa que era muy pequeñita. En las del siglo XVIII también la tasa era muy baja, el 5, 6, 7%, y ya en la época moderna ya sí, en los fémures actuales sí que vemos series, la serie que comprobamos por ejemplo con TACS era cerca del 60% de deformidad, ¿no? Eso no quiere decir que el 60% tengan un pinzamiento y que les duele la cadera, ¿no? De hecho la serie que nosotros miramos ninguno les duele la cadera, pero sí que hay mayor deformidad. ¿Por qué pasa esto? Pues seguramente tendrá que ver con la altura, es decir, algo que hemos visto también es que el diámetro del fémur no ha variado en todos estos siglos. Si yo tengo una bola que es la misma, pero el fémur es mucho más largo, aumenta mi brazo de palanca y por tanto, como sabemos que en la cabeza del fémur sí que está creciendo, es una zona de crecimiento del fémur, el aumento por mayor brazo de palanca de presión en esa zona en actividades que genera más impacto, es posible que tengamos ahí una de las causas, uno de los orígenes en el mayor ángulo alfa actual, y por eso ahora los diagnosticamos más, los conocemos más. Pero bueno, no deja de ser una teoría, es difícil de poder demostrar, necesitaríamos series larguísimas y tal, pero bueno, eso es una línea que puede ser interesante y que hemos publicado, y que bueno, a ver si otros grupos también pueden observar algo parecido y pueden comprobarlo, que ahí está la gracia de la ciencia, que se pueda ir revisando. Lo que es importante es entender que el pinzamiento es un comportamiento de la cadera. Hay una predisposición en algunos pacientes, sabemos que hay en población general pues entre un 15 y un 20% de personas que tienen una cierta deformidad de la cadera, y en ese porcentaje es más fácil de que al tener esa deformidad pues pueda chocar antes, pueda producirse este pinzamiento. Afortunadamente la mayoría no lo tienen ni lo tendrán en su vida, pero los que lo tienen habitualmente sí que tienen esta deformidad, por tanto es algo que sí que hay que tener en cuenta. El problema muchas veces de si son siempre o no quirúrgicos depende un poquito de la evolución que tengan y cómo veamos estas caderas. En algunos pacientes, un porcentaje determinado, vemos que empiezan a tener síntomas hace poco. Empezamos siempre con tratamientos conservadores, con fisioterapia, estiramientos, los vamos controlando. Si son pacientes que evolucionan bien, que dejan de tener dolor, que les permite hacer su vida normal, su vida deportiva, su vida laboral, su vida de vida diaria, pues estos pacientes lo que hacemos es controlarlos. Miramos realmente que no tengan una lesión importante en su labrum, en la deformidad que no les esté generando problemas de cartílago. Si más o menos vemos que la deformidad es constante, que no varía, lo que hacemos habitualmente es controlarlos. Los vamos revisando cada X tiempo, cada X meses o cada año incluso. Y si no genera ningún tipo de síntomas, normalmente no hace falta operarlos. Algunos pacientes pueden tener algunos síntomas, entonces con la fisio o incluso con alguna pequeña infiltración, a veces con corticoides si es mucho dolor, o con plasma, que es lo más frecuente para bajar el grado de inflamación, muchas veces por eso es suficiente. Y los vas controlando también bien, y esos aguantan bastante bien. El problema es cuando ves que no mejoran. Cuando ves que no mejoran, les das un margen de tiempo. Normalmente siempre les dejamos unos 2-3 meses de margen con tratamiento activo, con fisio, con tratamientos pinchándolos, haciendo lo que creemos que es necesario en ese momento. Y si vemos que no evolucionan, muchas veces ya no planteamos más cosas y planteamos operarlos. Si es posible, hacerles por vía artroscópica. Hay veces que el desgaste ya está muy avanzado y no se permite hacer, no es recomendable hacer una artroscopia porque hay demasiada artrosis y no vamos a resolver el problema. Entonces, en esos casos, hay veces que hay que plantear una sustitución de la articulación por una prótesis. Exacto, entonces lo que se hace es cambiar la articulación por unas piezas que van ancladas al hueso, tanto a nivel del acetábulo como a nivel del fémur, y unas piezas que permiten el juego, ¿no?, de esta articulación. La prótesis es un sustituto de la articulación, es una cirugía que cuando está indicada pues tiene muy buenos resultados. Depende de la edad del paciente, depende de la situación, hay diferentes tipos, esto hay que estudiar cada caso, no hay una misma prótesis para todo el mundo. Entonces lo que hay que analizar es pues esto, el grado de lesión que tiene, la edad del paciente, porque normalmente las prótesis el problema que tienen principal no es en sí que se desgaste la pieza, sino que el movimiento que va produciendo va generando una serie de partículas, el organismo las detecta, las coge y esas células que cogen esas partículas se destruyen. Y se destruyen habitualmente en la zona
de transición entre la prótesis y el hueso del propio paciente. ¿Qué ocurre? A medida que se van destruyendo estas células, van comiéndose, van destruyendo, o van haciendo una cosa que llamamos lisis, van rompiendo ese hueso y se lo van erosionando. Y lo que hacen es que se va movilizando poco a poco la prótesis. Y el problema no es que se gaste la prótesis, sino que no se ancla bien, se empieza a movilizar, empieza a doler. Y eso es cuando hay que recambiarlas. El problema es que no puedes poner una prótesis igual que la que hay antes. Tienes que poner una prótesis más larga donde haya hueso, donde pueda anclarse. Y ese es el gran problema de las prótesis. Por eso los cirujanos en general intentamos retrasar al máximo tiempo posible, dentro de la lógica, el momento de la primera prótesis, porque sabemos que a partir de ahí ya es un cronómetro que va contando, y entonces se va acabando el tiempo, y claro, cuanto más tarde lo hagas, mejor. Más tarde porque, claro, la gente cuanto más mayor es, menos actividad hace. Hay un límite, consideramos que más o menos está sobre los 70, 70 y pico años, en los cuales pues habitualmente ya te has jubilado, haces menos actividad, por tanto tu nivel de movimiento es más bajo y por tanto la degradación es más baja. Entonces cambia mucho. Por ejemplo, prótesis, pacientes por debajo de 70 años o por encima de 70 años prácticamente multiplican por 2 la capacidad de vida de esas prótesis, ¿no? Una persona por encima de 70 años seguramente no va a necesitar, no sé que tenga un problema, no va a necesitar un recambio. 73, 74, 75 años, las prótesis de cadera te pueden durar 20, 25, 30 años con tranquilidad. Entonces, claro, con 100 años poca actividad vas a tener, seguramente no vas a necesitar un recambio. Por debajo, paciente de 50 años, pues seguramente en 10, 12, 15, como mucho 20 años, igual va a tener un nivel de desgaste. Con 70 todavía es joven y activo, y por tanto va a necesitar un recambio, ¿no? Entonces, por eso intentamos alargarlas dentro de un sentido común siempre, ¿eh? Por eso es importante la cirugía de preservación, que es lo que hacemos nosotros. Intentar preservar la cadera para que la parte biológica, tejido vivo, pues pueda permitir mejorar esa estructura y no tener que ir al material inerte, material que no tiene capacidad de recuperación, vamos.